por esos días yo estaba súper emocionada porque íbamos a ir a Belgrado a celebrar el cumpleaños de uno de mis amigos. Nunca había estado en Serbia, entonces pues iba a ser un viaje súper chévere. En ese momento yo estaba viviendo en Croacia, entonces podíamos irnos en bus, pero pues al final nunca pude llegar. Y esto porque, pues, bueno, cogimos el bus, todo iba bien, íbamos a viajar en la noche como para llegar a la mañana siguiente, no eran muchas horas de viaje, pues creo que tal vez como unas 5. Y más o menos como a mitad de camino, eran las 9 de la noche y íbamos a cruzar la frontera para entrar a Serbia, salir de Croacia. Entonces nos piden los papeles. Yo entrego el ID de la residencia sueca porque pues con eso normalmente me podía mover por Europa, pero ellos me dicen como, no amiguita, vas a salir de la Unión Europea, así que necesitamos tu pasaporte. Y yo como, no lo traje. Y no, pues por supuesto no hubo forma, o sea, ese fue un gran error de confiarme que pues podía pasar, como que no caí en cuenta. Y pues yo le dije a mis amigos que no, que pues se fueran, que siguieran el viaje, pues no iba a dañar yo todo el viaje. Entonces, pues bueno, pues ellos siguieron, se fueron en el bus. Les dije pues que yo la verdad me sentiría peor si ellos se quedaban conmigo. Entonces al final pues decidieron continuar. Yo me quedé ahí en la frontera y pues, o sea, uno en la frontera colombiana, 9 de la noche, y pues yo también estaba trabajando como en una ONG donde nos decían como, bueno, pues las fronteras de los Balcanes son muy complicadas para las personas migrantes indocumentadas, pasan muchas cosas. Entonces pues no estaba como en la mejor situación, y lo que me dijeron fue como, bueno, pues coja un bus de regreso, sí, espérese a que pase un bus y pues se devuelve. Entonces yo súper confiada les dije, miren, no pasa nada, yo cojo un bus, espero acá un rato, como si fuera pues un bus eh, intermunicipal en Colombia. O sea, yo no, es un rapidito, yo no me demoro nada, 2 horas de regreso. Entonces cojo el bus y yo, si llego antes de medianoche, me devuelvo y cojo otro bus porque salía uno de nuevo de la central de buses y yo vivía muy cerca. Pero pues al final el bus se demoró muchísimo tiempo. Yo salía cada tanto como a preguntarle a las personas, a los policías, como, ¿ya llegó el bus? Nada, o sea, no era tan fácil. Al final, incluso pues que tenía yo un poco de miedo como del trato de los policías, incluso uno me invitó café, como que en algún momento también respiré y dije como, pues ya, no hay nada que pueda hacer, ya pues como sentirme mal o echarme culpas pues ya no va a servir de nada. Entonces como sobre la medianoche pasó el bus y acá viene la segunda parte, y es que me dicen, bueno, pues tienes que pagar el bus en efectivo. Y yo no estaba para nada acostumbrada a llevar efectivo, y, y yo solo tenía como 15. Entonces me tocó tras del hecho decirle al señor como, señor, por favor, es todo lo que tengo, necesito regresar. Y me sentó ahí como en la primera silla y me empezó a preguntar que qué había pasado. Y yo le dije, no, pues yo estoy viviendo en Zagreb, se me quedó el pasaporte, pero yo realmente estoy viviendo en Suecia. Y me dijo, ay no, pues yo trabajé un tiempo en un bus en Suecia. Entonces nos pusimos a hablar y había una señora croata súper linda que no sabía inglés, pero pues se dio cuenta que yo estaba como perdida. Entonces me regaló medio sándwich, yo no había comido nada, además del café que me había dado el policía. Entonces paramos en otro lugar, y ahí mismo también el conductor del bus me invitó a un café. Regresamos bien a la central, pues 3 de la mañana, 4, algo así. Y al final pues como que siento que fue una lección de la vida, mostrándome que todo va a estar bien, que hay que confiar, que a veces las cosas no salen como uno las planea, pero al final siempre va a estar bien. Y esta es la anécdota que me queda. A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Simple Vista Podcast. Hoy estoy con Eri. ¿Cómo estás, Eri? Hola, muy bien, gracias.
Bueno, y estamos muy entusiasmados de retomar, de reactivar este proyecto tan lindo que venimos haciendo ya desde hace más o menos 3 años. Para nosotros ha sido todo un tema de exploración creativa en la que seguimos pues a través del podcast manifestando un poco nuestras ideas, nuestros puntos de interés, aquello que nos convoca en términos creativos como la escritura, la voz, el video. ¿Qué tal, Eri, si les contamos de qué se trata este episodio? Listo, bueno, hola nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar de abrazar el error. Por eso, al inicio del episodio, escuchábamos a nuestra amiga Giselle hablando de su forma de asumir un error en un momento particular de su vida, entendiendo que no hay una forma ideal o correcta, sino que cada persona asume el error de acuerdo al momento de la vida en el que se encuentre, a la situación y el reto que le representa ese error, a las creencias que tienen respecto al tema con el que coincide el error, siendo este algo muy particular. Esta vez una de las preguntas que hacíamos era cómo hablar de este tema, entendiendo que los errores son tan personales y dar una opinión o una idea acerca de esto puede ser complejo. Entonces nos acercamos al concepto desde unos ejercicios de escritura intuitiva. Hicimos las lecturas de estos escritos como de las últimas versiones, no como en un proceso de edición, sino simplemente de lo que salga. Tal vez hayan errores, cosas de gramática, pero realmente lo que queríamos mostrar era lo que nos mostraba la intuición acerca del error. Y bueno, ahorita los vamos a ir escuchando. Ok, bueno, ¿qué tal si entonces hablamos un poco de, para nosotros, qué es el error? Pero bueno, antes de que hablemos del error, podríamos explicarle un poco a la gente qué es la escritura intuitiva. Pues básicamente, al menos en el acercamiento que yo he tenido, es un tipo de escritura que fluye del momento, que no tiene inicialmente como esta rigurosidad de un proceso mucho más pensado previamente, como, voy a escribir un cuento y sé de qué se trata escribir un cuento y ya tengo los personajes y ya los voy pensando, sino que lo hacemos más como un ejercicio, de hecho, muy terapéutico, narrativo, en el que vamos escribiendo todo lo que fluye en cierta cantidad de tiempo. En este caso hicimos 10 minutos de escritura acerca de un tema. Generalmente, digamos que es más abierto y no se trata de solo explorar un tema específico, pero en este caso, como queríamos hablar de abrazar el error, lo que hicimos fue empezar a escribir fluido todo lo que nos surgiera acerca de abrazar el error. Y pueden surgir listas, historias, cuentos, preguntas, sueños, todo lo que surja es válido porque es como un flujo de la mente que está siendo puesto en palabra escrita. Pues hablemos de qué es el error. El error, bueno, para mí es aquello que siento que no sale de la forma en la que yo quería que saliera y por ende tiendo a pensar que me equivoqué, que lo hice mal, principalmente porque tenía en mi imaginario, tenía en mi mente, pues como este concepto o esta versión o esta historia de lo que yo sentía que debería pues salir, ¿no? Como el resultado final. A veces creo que tiene que ver con procesos creativos, otras veces con cuestiones morales. Creo que a lo largo de mi vida he tenido muy presente cuestiones como de qué es ser un buen ser humano y hay acciones que de pronto no están tan ligadas como a ese concepto de qué es ser un buen ser humano. Entonces, pues esto moral, esto ético, cuando de pronto siento cosas que no caben dentro de ser buen hijo, buena pareja, buen amigo, pues viene como este diálogo interno en el que siento que, pues, que no es lo que debería hacer o lo que debería estar haciendo. Y ahí pues creo que hay una cascada de emociones pues que suelen ser como muy abrumadoras desde mi experiencia. Entonces yo creo que lo podríamos resumir en dos cosas. Uno, en no obtener los resultados que esperamos al hacer algo. Y dos, no hacer lo correcto de acuerdo a mi sistema de creencias, familiar, social. Y en ese sentido, claro, cuando no se produce como un resultado esperado o algo que queremos hacer, ligamos como todo esto de lo correcto, lo incorrecto, con el error nos da
nos da muchísimo miedo acercarnos a ese concepto de error desde esas perspectivas en las que planteamos esa definición, e incluso a menudo empezamos a asociar el tema del error con el tema del fracaso, y eso directamente se va a nuestra valía personal, a qué tanto valemos como personas si estamos fracasando porque cometemos un error, básicamente. Y eso me recuerda el escrito de Alejo, que nos da una luz muy, muy bella, así que creo que es un muy buen momento para escuchar el primer escrito. Aún así, respirar no basta. Sentir que nada sale como lo venías planeando se percibe como una luz de tierra que se atraviesa en la carretera de tus ideas, sueños, pasiones. Te bajas del carro y no encuentras la indumentaria necesaria para remover las rocas, la tierra, las raíces y ramas que ni siquiera te dejan saber por dónde empezar. La mañana transcurre y el cuerpo suelta un poco el peso, pero ahora todo se concentra en la mente. Y pienso, y vuelvo a pensar. ¿Qué he hecho mal? Soñar demasiado, quizás. ¿Qué he hecho mal? Ser muy subjetivo, quizás. ¿Qué he hecho mal? Creerme espiritual, quizás. La lista crece. Haber gastado de más, disfrutar de más, soñar de más, comer de más, anhelar de más, cantar de más, pintar de más, escribir de más, limpiar de más. Suspiro, hondo y profundo, y pregunto, ¿por qué es tan fuerte el peso del error? La respuesta es sencilla. Porque estoy viendo la vida en blanco y negro, sí, porque en los días grises todo se pone monocromático. Pierdo el espectro del prisma, pierdo la vividez de los tonos cálidos y caigo en una gran dualidad. O soy bueno o soy malo, acierto o me equivoco, gano o pierdo, fracaso o soy exitoso. Cae la tarde y ahí, justo antes de llegar la noche, me quito el peso, salgo de la dualidad, me integro. Veo nuevamente la infinita posibilidad. En fin, así se siente aterrizar. Bueno, yo creo que en ese primer escrito podríamos decir que el error es eso que nos hace humanos, y encontrarnos con esa mirada humana del error es la que nos permite ser más justos con nosotros mismos cuando buscamos controlarlo todo para no errar. Bueno, yo creo que incluso en los últimos tiempos, hablaba con Eri acerca como de después de pandemia, muchas personas nos dedicamos, porque creo que también, pues yo me incluyo como terapeuta, como en la onda de tener esta facilidad de entregar información a través de las redes sociales, como de sintetizar un poco lo que sucede en los vínculos personales o lo que sucede en las experiencias de las personas y mostrar como paso a paso el cómo se habla de una forma asertiva en una relación, cómo cuidar la afectividad de otro ser humano, cómo ser responsables a nivel emocional, cómo cuidar de nuestra salud mental. En general, como buscando siempre encontrar este balance o este equilibrio, tratando de hacer las cosas bien hechas. Pero, pues en definitiva, cada que nos acercamos a casos muy puntuales o específicos y nos damos cuenta que hay experiencias que en definitiva un grupo de personas o una persona en específico tiene que vivir, pues por más que exista un manual, por más que existan libros, por más que exista este contenido social o multimedia que nos va diciendo cómo es la forma o de qué manera se puede seguir el paso a paso para poder hacer las cosas entre comillas bien, pues en definitiva nos damos cuenta que no. Cada persona, cada grupo, cada pareja, cada familia tiene su forma, tiene su manera, cada proceso es único. Y en ese proceso único, pues creo que la experiencia de equivocarnos, que a veces las cosas salgan entre comillas mal, pues es finalmente lo que se necesita para poder que el proceso sea un proceso benéfico o sea un proceso nutritivo para la persona. Claro, pero entonces, ¿para qué nos sirve esta información en estos temas? Porque es lo que, por ejemplo, a veces hacemos en Dímelo Simple, a simple vista también. ¿Para qué está? Yo pienso en que a veces digo, tal vez no sirve para nada, porque igual vamos a tener que pasar por la experiencia y no vamos a hacer el paso a paso que dan las redes sociales. Tal vez es como simple experiencia del aprendizaje técnico o teórico de un tema, que eso pues a muchos también nos ayuda y nos posibilita cosas, o tal vez para darle gusto a nuestra necesidad de controlar las cosas que pasan en la vida. ¿Sí? Y eso también genera una tranquilidad. Cuando uno siente que tiene el control, pues se tranquiliza un poquito. Pero tal vez
se trata de entender que en la vida hay que encontrarnos con lo incómodo, con esas piedras en el zapato, con el error humano, y que ninguna construcción en redes de ciertos tips o herramientas particulares nos va a evitar encontrarnos con el error. Es decir, claro que eso alimenta nuestras necesidades de control y demás, pero realmente es una fantasía, ¿no? Nos vamos a encontrar con el error. Esto es algo que va a pasar en nuestras vidas, que no lo podemos controlar y que no está mal subir esta información. Con esto no queremos decir que entonces esto tiene que dejar de hacerse o que se tiene que hacer de una manera específica, sino que esto no va a evitar que pues esta humanidad del error, ¿no? Incluso pienso que tenemos estas categorías de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Siempre estamos como segregando nuestra vida a dos aspectos polarizados, ¿no? Como o es blanco o es negro, o es alto o es bajo, o actúo como hombre o actúo como mujer, ¿sí? O sea, como que le damos mucho lugar a la dualidad, ¿no? Dentro del bien y el mal. Es un tema que incluso siento que he hablado mucho esta semana con amigos y pues en las terapias particulares, donde siento que gran parte del sufrimiento de las personas tiene que ver con esta categoría de creerse buena o creerse mala. Entonces hay experiencias obviamente que no son tan gratificantes o tan chéveres porque nos están llevando a atravesar una gama de experiencias emocionales que pues nos generan incomodidad, ¿cierto? Pero en definitiva pues hace parte del proceso uno poder entender que cuando uno se enoja y tal vez no ha tenido una buena relación con el enojo porque está sintiendo mucha frustración, impotencia, irritabilidad, es justo ese enojo bien trabajado, revisado, explorado, lo que va a permitir que una persona establezca límites, lo que va a permitir que una persona se posicione, lo que va a permitir que una persona de alguna u otra forma tome las riendas de su vida y vaya hacia adelante, ¿sí? Cuando las cosas no salen de la forma en la que lo estamos planeando, cuando las cosas no salen de la manera en que creemos que deberían estar correctas, es como si iniciáramos en una batalla campal contra lo que realmente está sucediendo y lo que nuestra mente quiere que ocurra. Entonces, yo siempre pienso como de pronto a veces tenemos un mapa en la cabeza de lo que debería hacerse. Ese mapa, pues nos estamos dando cuenta que no es el mapa que hay que seguir porque la vida nos está mostrando otros resultados que a veces catalogamos de tinte negativos o positivos. Y justo cuando uno se permite experimentar esa gama que permite el error, como ese paisaje que permite el error, pues el error como que nos lleva a nuevos destinos. Y esos nuevos destinos siento que permite como pues nuevas experiencias y permite que nos encontremos con otras personas, permite que conozcamos lugares, permite que pues que en definitiva nos lleve a nuevos sitios, ¿sí? Para mí es como habitar lo desconocido, porque generalmente pues no somos personas que andemos por la vida queriendo transitar lo desconocido. Digamos que en términos muy psicológicos, sí, en términos muy psicológicos, pues buscamos mucho la seguridad, lo conocido, lo seguro, y a pesar de que a veces no hemos transitado un camino conocido, nuestra mente está proyectando cuál es el camino que quiero transitar. Entonces como que de antemano a nivel mental ya estamos conociendo el camino que queremos transitar, y a veces es justo todo lo contrario, como que ni siquiera tenemos que pasarlo por el plano mental. Entonces creo que esto le da mucho lugar al ejercicio que hizo Juli, como el resultado del ejercicio de Juli, donde su experiencia parte de aprender a tomar este error y entender que el error también pues permite como esta posibilidad de nuevas experiencias. Entonces escuchemos el contenido, el escrito de Juli. Aprender del equivocarse. Juliana, no hagas esto. Juliana, no hagas aquello. Juliana, quédate quieta. Mi mente y mi cuerpo siempre han sido un constante movimiento de cambios, exploración y un deseo inmenso de conocer y descubrir todo aquello que tiene para ofrecer la vida. Y en todo este proceso constante de aprendizaje ha habido uno bien difícil, pero que cada vez veo con mayor amor, y es el aprender a equivocarme y aprender de esas equivocaciones. Y es que en este proceso he podido descubrir versiones que ni yo misma conocía de mí. Pienso en este momento en los viajes más profundos, donde he logrado disfrutar más y conectar muchísimo más profundo. Justamente ha sido en aquellos lugares donde por error he terminado en las rutas equivocadas o en caminos desconocidos fuera de las rutas del mapa. Pues bueno, justamente eso mismo pasa en mi vida,
donde por diferentes razones, las rutas o caminos que se suponía que debía seguir, tal vez por exigencias sociales, familiares o personales, por error o equivocación, las he vivido de manera diferente, pero me han llevado a esas versiones que más he amado de mí misma, donde me he permitido descubrirme y vivirme con total autenticidad. Bueno, qué lindo el escrito de Juli que nos permite encontrarnos con el aprendizaje del error. De hecho, a lo largo de la historia, algunos de los mayores avances o productos reconocidos han surgido de una experiencia que podría llamarse error y que pudo llamarse error, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de los post-it, de estos papelitos que uno pega todo el tiempo como recordatorios de colores, que se usan mucho en oficinas, y realmente lo que querían hacer ellos era un súper pegamento, ¿sí? Y cuando empezaron a hacer este intento del super pegamento, lo que les salió fue un pegamento demasiado débil para su objetivo. Entonces eso se queda allí como un error, no se mira, no se vuelve a tocar, y algún día un empleado de la misma empresa de los post-it lo que hace es como que él tenía todo el tiempo como papelitos donde quedaba información importante escrita y se le empezaba a olvidar porque simplemente estaban papeles. Entonces lo que hace para recordarla, como para tenerla ahí, es coger ese pegamento que era el error de la empresa, lo pone en el papelito para empezar a pegarla allí. Y esto se vuelve lo que es tan aclamado por diferentes personas que todos tenemos en nuestros estudios, en nuestro escritorio, en las oficinas, que son los papelitos de recordatorio de post. Entonces se da como un error, pero realmente miren lo que genera. Incluso pienso que, pues para no ir muy lejos, escuchemos un poco como diferentes experiencias de amigos o cercanos que de pronto han tenido en su historia de vida pues una situación donde han sentido que la han embarrado, ¿sí? Donde han cometido un error, donde se han equivocado, y pues eso los ha llevado a sentir que o lo terminaron haciendo bien o vivieron una experiencia chévere, una experiencia positiva, o donde simplemente sintieron gratificación por ese error. Claro, pensaba también como cuando los amigos le cuentan a uno, como cuando les preguntaba, ¿y ustedes cómo se hicieron novios? ¿Cómo empezaron? Y ya son esposos, tienen hijos, y es como, no, pues a mí no me gustaba, eso fue como una noche que pensamos que no iba a seguir el vínculo, y después resulta que eso termina en una gran relación. Lo que fue un error, entre comillas, de una noche, resulta siendo una gran relación. Vamos a darle paso a la lectura de Eri acerca de la transformación que posibilita el error. Bueno, vamos a escucharla. El error me transforma cuando soy capaz de reconocerlo, cuando quiero reconocerlo, cuando lo miro sin ningún filtro de por medio, cuando lo paso por la palabra en un diálogo o en un escrito, cuando lo recibo como un viejo amigo o uno nuevo, cuando estoy tranquila, cuando no intento cambiarlo, cuando dejo de ponerle juicios, cuando reconozco mi humanidad, cuando soy humilde, cuando sé pedir y ofrecer perdón, cuando me acerco a la sabiduría del cambio, cuando encuentro apoyo en otros, cuando hablo, cuando entiendo mi imperfección, cuando reconozco mis raíces, cuando escucho su llamado, cuando me acerco a su potencial reparador, cuando lo siento en mi cuerpo, cuando me abrazo, cuando lo abrazo. Después de escuchar a Eri con este concepto de la transformación, pienso mucho en la importancia del error en la construcción de la resiliencia. Y nosotros en terapia, pues como psicólogos, como seres humanos en general, pues muchas veces tenemos que trabajar este concepto de la resiliencia para poder dar cuenta que esta capacidad de afrontamiento ante las situaciones adversas de la vida se desarrollan, se construyen, se nutren a partir de situaciones que pues son desafiantes, ¿no? Situaciones que a veces nos llevan a eso, vivir experiencias donde cometemos el error, donde nos equivocamos, donde sentimos que la vida es injusta, donde sentimos que las cosas no nos salen bien, y pasadas como esas tempestades o pasados esos momentos complicados es cuando despertamos como cierta fortaleza o cierta capacidad, pues que en términos psicológicos denominamos resiliencia, para poder
afrontar aspectos de la vida que tal vez a futuro puede que tengan un mayor impacto, pero que si tenemos la preparación suficiente por otras experiencias, pues vamos a tener esta capacidad de afrontarlas con mayor determinación o con mayor templanza. También siento que es importante reconocer que en cualquier proceso, lo leamos positivo o negativamente, pues siempre hay una línea de aprendizaje. Entonces, cuando nos enfocamos tal vez en los resultados en específico, dejamos de lado esta curva de aprendizaje que cualquier interacción, cualquier momento de vida nos está permitiendo. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, cuando estamos conociendo a una persona y de pronto conocer a esa persona solo duró un mes y se acabó la interacción que estaba sucediendo, cuando sentimos que somos engañados, que somos traicionados, que nos equivocamos, que no vimos las red flags. Creo que ahí en muchas ocasiones estamos dejando de lado este proceso, esta línea, esta curva de aprendizaje por enfocarnos específicamente en ese resultado positivo que todos queremos alcanzar. Seguramente las personas que están escuchando esto hoy se dan cuenta que, pues, como que piensan en sus errores y se dan cuenta que todos han cometido en repetidas ocasiones diferentes errores o el mismo error y no lo podemos evitar, no hay herramientas para no cometerlos, hay más bien situaciones en las que aceptamos transitar el error y ver qué pasa con eso. Lo que sí me considero importantísimo es la autocompasión, ¿sí? Como ser compasivos con las situaciones por las que atravesamos respecto al error. Escuchar al otro me parece supremamente valioso cuando son personas que sabemos que nos quieren, que confiamos en ellos, ellas, que nos están permitiendo una mirada de algo que nosotros hicimos o dijimos y que pudo ser desde lo erróneo también, y dejar como esta idea egocéntrica y narcisista, siempre lo hago bien. ¿Bien? Una cosa que me parece muy bonita, por ejemplo, de pedir perdón, es pedir perdón desde una idea en la que no necesariamente podamos mirar, ay, cometimos un error, hicimos algo malo. Tal vez nosotros no lo veamos así, pero por algún motivo le hayamos activado un dolor al otro sin querer hacerlo, y como ese pedir perdón no es necesariamente desde el reconocimiento de un error, sino también simplemente porque escuchamos la perspectiva del otro y dijimos, bueno, aquí hay algo que decir, aquí hay algo que hacer. Entonces, ser autocompasivos, escuchar el otro como de manera más humilde también. Y esto me recuerda también como todas las veces que cometemos el mismo error, ¿no? Como todas las veces que hemos errado una y otra vez en la misma situación, con la misma persona. Entonces... O que incluso como que evoca las mismas sensaciones también, ¿no? Creo que en eso que menciona Eri, para mí es como de los aspectos más retadores, ¿no? Y es cuando uno se topa nuevamente con lo mismo. Y tal vez hace parte como de algo muy característico de uno, que uno se tope constantemente con la misma piedra y estas ganas como de erradicar la piedra de por vida y quitarla y desaparecerla, y pues que finalmente esa piedra en diferentes escenarios, situaciones, contextos se presente, pues genera muchísima frustración, y creo que es de las experiencias en las que uno más se puede como sentir bajito de nota, ¿no? Lo que más lo puede llevar a uno a encerrarse, alejarse, distanciarse, porque incluso cuando esto ocurre, pues a veces uno ni siquiera quiere contarle esto otra vez al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Ni a los amigos, ni a la familia. Entonces, estas experiencias en las que uno se topa con la misma piedra, desde mi perspectiva personal y profesional, principalmente personal, son de las más duras. Yo no sé, incluso Eri, cómo lidia o cómo se ha encontrado, también que le podemos recomendar a la gente que nos escucha de lo que tal vez uno ha leído un montón, ha ido a terapia un montón, ha hablado con los amigos, ha buscado aprender, que vuelve y aparece, cómo se hace frente, ¿no? Y, o sea, entendiendo pues que a veces uno se va a topar con la piedra las veces que sean necesarias, así haya un paso a paso que podamos dar en este momento, una recomendación, pues nada, uno se va a encontrar con eso las veces que sean necesarias, ¿no? Sí, yo pienso en dos cosas. Uno, en que alguna vez alguien me decía que hay cosas que uno viene a trabajar en la vida, como que sí, se van a repetir muchas veces porque hay un aprendizaje allí. ¿Cuántas veces lo voy a tener que repetir? No sé. Pero por otro lado, pienso en algo a lo que yo me acojo mucho más,
y es a que hay creencias muy fortalecidas a nivel de la trayectoria de vida, del cerebro, que se quedan en uno, que están en uno y que uno busca todo el tiempo confirmarlas y reconfirmarlas, y a veces esa reconfirmación está en cometer una y otra vez el mismo error para reafirmar mi creencia. Por ejemplo, justo hace muy poco hablaba con una paciente de esto y ella me decía es que todos los hombres son mentirosos. ¿Y de dónde viene tu creencia? Pues que todos los hombres con los que yo he salido son mentirosos. Entonces yo le decía, ¿segura? Hacemos una revisión de eso, y nos dábamos cuenta que no todos los hombres con los que ella había salido le habían dicho mentiras, pero ella buscaba como encontrar la forma de que eso fuera así, de reafirmar la creencia que había aprendido desde muy pequeñita, por situaciones familiares, por lo que le decía a su mamá, a su papá, a sus tíos, en fin, y entonces de ahí se quedaba, ¿cierto? Entonces es como, claro, mi error es meterme con hombres mentirosos, no, porque la pregunta sería más que a los hombres, a la mentira, ¿sí? Porque todos decimos mentiras en algún momento, ¿no? Entonces yo le diría, o yo le decía como, bueno, ¿todas las personas somos mentirosas? Sería la pregunta que habría que hacer y encontrarse pues como con ese concepto. Entonces yo creo que a veces atravesamos el error por una creencia que está muy instaurada, pero que el error es algo que finalmente cada vez nos encontramos con la misma idea y una y otra vez y la empezamos a revisar, entendemos. Cada vez hay un acercamiento distinto a lo que consideramos el mismo error, y que me recuerda a un texto de Portia Nelson, muy, 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 muy bello, que voy a hacer una lectura rápida de eso porque creo que también puede quedar como una idea acerca del encuentro con el error. Dice, camino por la calle, hay un agujero profundo en la acera, me caigo en él, estoy perdido. No tengo remedio, no es mi culpa, me lleva a la eternidad salir del agujero. Camino por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera. De nuevo lo veo, me caigo otra vez. No lo puedo creer, estoy en el mismo sitio, no es mi culpa. De nuevo me lleva mucho tiempo salir. Camino por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera. Veo que está ahí. Aún así me caigo. Es un hábito. Es mi culpa. Yo sé dónde estoy. Salgo de él inmediatamente. Camino por la calle. Hay un agujero profundo en la acera. Lo rodeo. Camino por una calle diferente. Universo, escúchalo. Para mí y para todos. Erika, gracias. No, me encantó. Creo que eso da cuenta de lo que estábamos mencionando en relación de las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias para entender que el error, así como en algún momento nuestro primer episodio fue la queja, siento yo que la queja y el error son como esos factores de cambio, ¿no? Hay que embarrarla, hay que caerse, hay que tropezar, hay que quejarse de eso, hay que victimizarse con eso y en algún momento uno simplemente descubre que había una cuestión ahí por debajo que uno siempre elegía, ¿sí? Y creo que pues lo que mencionaba ahorita Eri es muy probable que detrás de eso obviamente haya una creencia, y hasta que no descubramos la creencia con agilidad o como que la podamos ver de frente, pues el error va a ser parte, ¿sí? El error o esta sensación de equivocarnos va a ser parte del proceso las veces que sean necesarias. Y afuera siempre van a existir un montón de situaciones que nos puedan llevar a ese error, ¿no? Como afuera hay un montón de variables que no podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es nosotros algo distinto, como caminar por una calle diferente, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Abrazar el Error. Este fue un ejercicio exploratorio que nos permitió conectar con la escritura, la lectura en voz alta. Esperamos que algo de esto que creamos con ustedes para el día de hoy quede en sus mentes, en sus corazones, en sus espíritus, en sus hogares. Y bueno, estamos aquí para acompañar sus procesos. Recuerden que los errores son parte de nuestra humanidad y sobre todo de nuestro crecimiento. Y si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, dejarnos una reseña y escribirnos en el Instagram @dímelosimple. Nos escuchamos en un próximo episodio.